Bienvenidos a nuestro informativo semanal de Magnificat.tv, dedicado a ofrecerte las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 19 de junio del 2024, y estos son nuestros titulares. El Dicasterio para el Ecumenismo ha publicado un documento que afronta las posibles funciones que podría tener el papado, incluida la de un primado honorífico. El Papa Francisco ha participado como invitado en la reunión del G7, celebrada en Italia, con un discurso sobre la ética de la inteligencia artificial. El arzobispo de Pretoria, en Sudáfrica, ha declarado que el Papa quiere construir una nueva iglesia con la sinodalidad, y ha manifestado su satisfacción con ello. El Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea ha rechazado que la eutanasia sea uno de esos derechos humanos y ha apostado por los cuidados paliativos. El Papa podría ser aceptado como un primado honorífico que represente a todos los cristianos, según el documento del Dicasterio para el Ecumenismo. El cardenal Koch, prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, ha presentado el documento titulado El Obispo de Roma, que recoge los resultados del diálogo ecuménico de los últimos años. En él se plantea la posibilidad de que el Papa sea aceptado por el resto de las iglesias cristianas como un primado honorífico de tipo representativo. Una cuestión controvertida es la concepción católica de la primacía del Obispo de Roma como una institución de derecho divino, mientras que la mayoría de los demás cristianos la entienden solo como una institución de derecho humano. Las clarificaciones hermenéuticas, se lee en el documento, han ayudado a poner esta dicotomía tradicional en una nueva perspectiva, considerando la primacía tanto de derecho divino como humano, es decir, como parte de la voluntad de Dios para la Iglesia y mediada a través de la historia humana. Un obstáculo importante son las definiciones dogmáticas del Concilio Vaticano I. Varios diálogos ecuménicos han hecho progresos prometedores al emprender una relectura o recepción de este concilio, abriendo nuevas vías para una comprensión más precisa de su enseñanza, también a la luz de los contextos históricos y de la enseñanza del Vaticano II. Un primer acuerdo general es la interdependencia mutua de la primacía y la sinodalidad en todos los niveles de la Iglesia, y la consiguiente necesidad de un ejercicio sinodal de la primacía, afirma el documento vaticano. A continuación se subraya la importancia del principio de subsidiariedad. Ningún asunto que pueda tratarse adecuadamente en un nivel inferior debe llevarse a un nivel superior. Algunos diálogos aplican este principio para definir un modelo aceptable de unidad en la diversidad con la Iglesia católica, argumentando que el poder del Obispo de Roma no debe exceder lo necesario. Una primera propuesta es la de una nueva interpretación por parte de la Iglesia católica de las enseñanzas del Vaticano I, con nuevas expresiones y vocabulario fieles a la intención original, pero integrados en una eclesiología de comunión y adaptados al contexto cultural y ecuménico actual. También se propone una distinción más clara entre las distintas responsabilidades del Obispo de Roma, en particular entre su ministerio patriarcal en la Iglesia occidental y su ministerio primacial de unidad en la comunión de las iglesias. Además, se pide un mayor énfasis en el ejercicio del ministerio del Papa en su iglesia particular, la diócesis de Roma. El Papa ha participado en la reunión del G7, las principales economías del mundo occidental, y ha pronunciado un discurso sobre la inteligencia artificial. El Papa Francisco, en un discurso dirigido a los líderes del G7 durante una sesión dedicada a la inteligencia artificial, destacó la profunda responsabilidad que la humanidad tiene en la gestión de esta poderosa herramienta. Subrayó que la inteligencia artificial es un fruto del potencial creativo otorgado por Dios y resaltó su influencia en áreas vitales como la medicina, la educación y la política. Francisco subrayó que la inteligencia artificial está presente en múltiples aspectos de la vida moderna,
desde la medicina y el trabajo hasta la cultura, la comunicación y la educación. Reconoció que aunque la inteligencia artificial ofrece promesas de progreso, también suscita preocupaciones sobre sus posibles impactos adversos en la sociedad. El Papa destacó que la llegada de la inteligencia artificial constituye una auténtica revolución cognitiva industrial, capaz de transformar profundamente nuestras relaciones sociales y nuestra propia identidad como seres humanos. El Papa expresó que la inteligencia artificial puede facilitar un acceso más equitativo al conocimiento y avanzar significativamente en la investigación científica. Además, puede aliviar a los seres humanos de tareas laborales agotadoras. Sin embargo, también alertó sobre los riesgos de ampliar la brecha entre las naciones desarrolladas y aquellas en desarrollo. La máquina puede elegir entre varias opciones basándose en algoritmos, pero solo el ser humano puede tomar decisiones basadas en una evaluación ética profunda, explicó. Insistió en que la humanidad debe garantizar siempre un control significativo sobre los procesos de elección realizados por la inteligencia artificial. En este contexto, el Papa hizo un llamamiento urgente para reevaluar el desarrollo y uso de dispositivos como las armas autónomas letales, abogando por su prohibición y por un mayor control humano en su funcionamiento. Ninguna máquina debería tener el poder de decidir sobre la vida de un ser humano, subrayó con firmeza. Finalmente, el Papa hizo un llamado a los líderes del G7 para que promuevan una sana política que lidere el uso ético de la inteligencia artificial, asegurando que esta tecnología sirva al bien común y fomente la justicia social. Para el arzobispo de Pretoria, el Papa está construyendo una nueva iglesia, con los laicos en la cima, y ha manifestado su apoyo en este cambio revolucionario. Monseñor Mpako, arzobispo de Pretoria, Sudáfrica, ha asegurado que el Papa Francisco quiere redescubrir la naturaleza de la Iglesia para el tercer milenio, promoviendo una comunidad de iguales donde todos, laicos y clérigos, compartan la misma dignidad y responsabilidad. Mpako ha constatado que el modelo sinodal cambia la estructura de la Iglesia, invirtiendo la tradicional jerarquía para situar a los laicos en el centro. El sínodo sobre la sinodalidad es un llamado a pasar de un modelo de la Iglesia a otro, según ha asegurado el arzobispo Dabula, quien participó en la primera sesión del sínodo en curso. Al reflexionar sobre este llamado claro del Santo Padre, me he dado cuenta de que lo que se pide es un cambio radical que implica fundamentalmente pasar de un modelo de Iglesia a otro, dijo. El arzobispo Mpako explicó que en el segundo milenio la Iglesia se entendía como una institución jerárquica y clerical, con una división entre la Iglesia docente, compuesta por el clero, y la Iglesia que recibe, compuesta por los laicos. El arzobispo Mpako dijo que la sinodalidad aboga por una Iglesia que es de abajo hacia arriba. Dijo que la sinodalidad invierte la pirámide y pone a los laicos en la cima y luego coloca la jerarquía en el centro de eso. Con una decisión histórica, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha rechazado que la eutanasia lo sea y ha pedido apoyo a los cuidados paliativos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado una sentencia en el caso de un hombre que solicitó la eutanasia en Hungría. La misma confirma la ausencia de derecho al suicidio asistido, presenta los cuidados paliativos como esenciales para garantizar un final de vida digno. La sentencia afirma que la prestación de la muerte asistida por un médico puede tener amplias implicaciones sociales y entrañar riesgos de error y abuso. El caso se refiere al hipotético derecho hecho valer por el demandante Daniel Karzai, que padece esclerosis lateral amiotrófica, a recibir asistencia para morir. Karzai, un destacado abogado de derechos humanos de Budapest, alegó sin éxito que la penalización de la muerte asistida por un médico violaba sus derechos en virtud de los artículos 8, derecho al respeto de la vida privada y familiar, y 14, prohibición de discriminación, del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Defendió que tenía derecho a decidir cuándo y cómo morir. El tribunal dijo que la mayoría de los países del Consejo de Europa
seguían prohibiendo tanto el suicidio médicamente asistido como la eutanasia. Por tanto, Hungría disponía de un amplio margen de discrecionalidad y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que no ha fallado a la hora de encontrar un justo equilibrio entre los intereses en juego. El tribunal añadió que una atención de alta calidad, incluido el uso de sedación paliativa y un tratamiento eficaz del dolor, es esencial para garantizar un final de vida digno. Karzai no había alegado que esos cuidados no estuvieran disponibles. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar el documento del Vaticano que plantea la posibilidad de asignar un nuevo papel a la función del Papa. El dicasterio para el diálogo ecuménico, para la relación con el resto de las iglesias cristianas y las comunidades eclesiales, ha publicado esta semana un documento, un interesante documento, que se titula El Obispo de Roma. Ya el título es significativo, y en el que se plantea la posibilidad de reinterpretar la función del Papa tanto ante esas otras iglesias y comunidades eclesiales como de cara a la propia Iglesia Católica. Lo primero que hay que decir, y creo que conviene dejarlo claro desde el principio para alejarnos un poco de algunos titulares de medios de comunicación muy sensacionalistas, lo primero que hay que decir es que no se trata de un documento doctrinal. Se trata de un documento que resume el diálogo ecuménico que ha tenido lugar en los últimos años. Por lo tanto, es un resumen de aquello en lo que se ha estado trabajando con diferentes comisiones, porque hay una comisión, por ejemplo, para los ortodoxos, otra comisión para los armenios o los coptos y otra comisión para los luteranos, otra comisión con los anglicanos. Bueno, el resumen de todo lo que se ha estado dialogando se expresa ahora en este documento. Es un documento que no pretende y no puede aprobar nada. De haber una novedad, una reinterpretación en la función del papado, le correspondería hacerlo a Doctrina de la Fe. Insisto, este es el documento del Dicasterio para la Unidad de los Cristianos, y lo que hace es presentar lo que se ha estado hablando en estos años. Es verdad que ahí, en esa presentación, se habla de que es posible, de que incluso algunos querrían que se reinterpretara la función del papado. Otra cosa que hay que aclarar es que la persona que ha pilotado este documento y que ha pilotado el diálogo ecuménico es el cardenal Koch. El cardenal Koch lleva al frente de este dicasterio desde el año 2010, es decir, lleva 14 años al frente de este documento. Fue elegido para este cargo por el Papa Benedicto XVI. Es una persona muy próxima a la teología y a la espiritualidad de Benedicto XVI. Está considerado como uno de los pocos conservadores que quedan en la Curia Vaticana. Fue el único cardenal que estuvo presente en aquel pequeño y reducido grupo que acompañó a Monseñor Ganswein el 31 de diciembre, cuando en el Vaticano se celebró la misa en el primer aniversario de la muerte del Papa Benedicto. Por lo tanto, si hay alguien del cual no debe de haber una sospecha, es del cardenal Koch. ¿Qué dice este documento? Insisto, no es un documento doctrinal, sino que es el resumen de lo que se ha estado hablando. ¿Qué dice el documento? Dice que hay una especie de consenso para que el Papa se convierta en el representante de alguna manera, y no se especifica de qué manera, del conjunto de los cristianos, incluso entendido por cristiano, aquel que cree en la humanidad y en la divinidad de Jesucristo, porque ahí hay también, al margen de esto, hay de todo, incluso dentro de esto hay de todo. Bueno, que esos diálogos que se han producido, diálogos bilaterales, pues más o menos hay una cierta unanimidad de que el Papa sea el representante de todos los cristianos. ¿Eso qué vendría a significar? Pues
En principio, que sería una especie de presidente honorífico sin poderes de ninguna clase, una especie de primus inter pares, el primero entre iguales. Quizá y como mucho, y se habla del primer milenio de la historia cristiana, quizá como mucho podría tener el papel de juez supremo, de tribunal supremo de la Iglesia, cuando hay dos corrientes teológicas enfrentadas y el Papa, acuden ambas al Papa y el Papa decide: esta es la corriente ortodoxa, esta es la corriente herética, como mucho. Pero es que cuando se habla del primer milenio, yo no sé si todos conocen algo de la historia de la Iglesia, porque en el primer milenio hubo ya un cisma, después hubo otro, el definitivo, en el segundo milenio, pero en el primero hubo un cisma con la Iglesia ortodoxa. O sea que no fue todo camino de rosas. Ese cisma del primer milenio ciertamente se resolvió. Pero es que en el primer milenio se produjo la ruptura con los jacobitas, los nestorianos jacobitas, ¿vale?, sirios. Se produjo la ruptura con los armenios y se produjo la ruptura con los coptos en el primer milenio, y no sirvió de nada ni los concilios respectivos, por ejemplo, el concilio de Calcedonia, ni sirvió de nada la mediación del Papa. Por lo tanto, hablar de que en el primer milenio el Papa era aceptado por todos como el Tribunal Supremo de la Iglesia, insisto, es no conocer la realidad de lo que pasó. Era aceptado por algunos y en la medida en que les convenía. Esto en cuanto a una reasignación de la figura del Papa de cara al conjunto de iglesias y comunidades eclesiales. Para poder asumir este teórico papado honorífico, para poder asumirlo, habría que, y lo dice el documento, habría que distinguir a la figura del Papa tres misiones diferentes. Una primera misión, una primera tarea de cara al resto de las iglesias y comunidades. Una segunda tarea como patriarca, así se dice, de la Iglesia occidental, de lo que ahora llamamos Iglesia Católica. Y una tercera misión, una tercera tarea como obispo de Roma. Como patriarca de la Iglesia Católica, es decir, el sentido actual del papado, dice el documento que se podría reinterpretar lo aprobado en el Concilio Vaticano I. Habrá que ver, insisto, qué dice Doctrina de la Fe de cómo se reinterpreta eso. Y que se podría reinterpretar no en el sentido de modificar la capacidad que tiene el Papa para declarar algo como dogma de fe, porque incluso para eso, también lo dice el documento, el Papa consulta a los obispos del mundo. Sino que sería más bien una reinterpretación de ese episcopado universal que tiene el Papa dentro de la Iglesia Católica, es el obispo universal con plenitud de jurisdicción, que sería una reinterpretación en un sentido más sinodal, más de escucha y de colaboración. Habrá que ver lo que eso significa, por ejemplo, de cara a las conferencias episcopales o al nombramiento de obispos. ¿Quién los va a nombrar? ¿El obispo universal como hasta ahora? ¿O van a ser nombrados de otra manera? Las conferencias episcopales van a tener autonomía, o por lo menos relativa autonomía, para modificar el dogma, para modificar la liturgia, la moral o el derecho canónico. Es decir, estamos ante la posibilidad de que esa reinterpretación del Concilio Vaticano I no vaya dirigida hacia el tema de la proclamación de dogmas de fe, sino hacia la modificación de lo que significa ser obispo universal para todas las diócesis del mundo. Eso es lo que habrá que ver. Pero, de cara también a ese papado honorífico, hay que darse cuenta, hay que descender a la realidad y darse cuenta de lo que está pasando. Por ejemplo,
donde existe ese, no digo papado, pero sí primado honorífico, como es en la Iglesia anglicana, se está viendo en la realidad que no sirve para nada. Los anglicanos están en un proceso que ya no tiene marcha atrás de ruptura interna. Son muchas las comunidades anglicanas, todas las africanas, que se han separado del anglicanismo para fundar otro tipo de anglicanismo debido a la deriva que está teniendo la Iglesia anglicana en asuntos como la bendición de las parejas homosexuales, el matrimonio de los homosexuales, el sacerdocio de los homosexuales. Los africanos, y no solo ellos, han dicho, por aquí no pasamos, nos vamos. Y no ha servido de nada que tengan un primado honorífico como es el arzobispo de Canterbury. Con respecto al diálogo con las comunidades protestantes, comunidades eclesiales, anglicanos, luteranos, calvinistas, en estos años lo que se ve es que el ecumenismo está más lejos que cuando se empezaba a dialogar con ellos después del Concilio Vaticano II, porque ellos han emprendido una deriva hacia el liberalismo teológico que la Iglesia Católica, hasta ahora por lo menos, no ha seguido. Han aprobado el aborto, han aprobado el sacerdocio femenino, han aprobado el episcopado femenino, han aprobado todo lo que lleva consigo la ideología LGBT, que les ha provocado, como acabo de decir, una ruptura interna en muchas de esas comunidades, no solo los anglicanos, sino, por ejemplo, también los metodistas. Han aprobado todo eso, están más lejos de la Iglesia Católica que hace 40 años. Esto significa que un papado honorífico puede tener alguna utilidad, utilidad práctica, me refiero, cuando en estos años, sin que existiera ese papado, la cosa ha ido cada vez a peor, y donde existe ese primado honorífico, como entre los anglicanos, ese primado honorífico no ha servido para que esa iglesia se mantenga unida. Fijémonos en las iglesias orientales, concretamente en los ortodoxos. La relación con los ortodoxos también está peor que nunca, a veces por motivos políticos, la guerra de Ucrania, pero otras veces también por motivos teológicos. Es el propio cardenal Koch el que no hace mucho dijo que la aprobación de fiducia supplicans con la bendición, la posible bendición de parejas homosexuales, ha roto los puentes de diálogo con los ortodoxos e incluso con los armenios y con los coptos, con los cuales se había llegado a un cierto entendimiento sobre la delicadísima cuestión de la naturaleza divina de Cristo. Armenios y coptos son monofisitas, es decir, consideran que existe solo la naturaleza divina porque la naturaleza humana, que la reconocen también, es prácticamente insignificante. Ellos dicen es como una gota de agua que se diluye en el mar. Bueno, pues se ha estado avanzando sobre estos temas. Ha llegado fiducia supplicans y los armenios y los coptos han dicho que no quieren saber nada más de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque acusan a la Iglesia Católica de ser herética al aprobar la bendición de las parejas homosexuales y al separarse, por lo tanto, de la común doctrina de la Iglesia. ¿Cómo está, por lo tanto, la situación ecuménica con unos y con otros como para pensar que puede haber la posibilidad de que un papado honorífico tenga alguna importancia práctica? Más aún, que tenga la posibilidad de convertirse en una instancia suprema que dirima las contiendas teológicas. Viene la otra cuestión. El Papa como obispo universal, como patriarca de la Iglesia Católica. Bueno, se puede decir que el Papa tiene que ser más sinodal y que tiene que escuchar más a las conferencias episcopales y a otras instancias.
Está muy bien, está muy bien. Pero ¿cuál es la realidad? Son muchos los analistas que consideran que los obispos son o se parecen cada vez más a un alto directivo de una multinacional, donde el presidente o el consejero delegado los puede quitar si no está de acuerdo con su gestión. Y aportan ejemplos. El caso de Monseñor Álvarez en Arecibo, el caso de Monseñor Strickland en Tyler, y no solamente esos dos ejemplos de destitución de obispos sin que hubiera una causa jurídica y un juicio que dijera ustedes han cometido un pecado o han sido negligentes en el tema de la pederastia, sino simplemente destitución sin juicio y sin una causa que pudiera considerarse objetiva basada en el derecho canónico. Repito, son muchos los analistas que dicen que los obispos parecen en su diócesis menos sucesores de los apóstoles y más altos funcionarios de una multinacional que pueden ser destituidos cuando el jefe quiera. No solamente estos casos. A los obispos se les han recortado atribuciones importantes. Por ejemplo, la posibilidad de aprobar una nueva institución que surge en su diócesis, una asociación de fieles, una congregación religiosa, ya no pueden hacerlo. Lo va a decidir y lo va a hacer solo, lo puede hacer Roma. O la posibilidad de, una vez hecho un discernimiento e incluso consultado al Vaticano, decidir si una aparición del Señor o de la Virgen es auténtica o es una superchería. Esa posibilidad de discernimiento también se le ha quitado a los obispos. Se les deja la posibilidad de hacer un análisis previo. Pero la decisión la tiene ahora Roma. Por lo tanto, insisto, según muchos analistas, ¿cómo se ha avanzado de cara a la sinodalidad práctica en estos últimos años? Y de cara al diálogo con las conferencias episcopales. Se escucha a las conferencias episcopales. Se les tiene que escuchar más. Pero mientras sea el Papa el que decide quiénes forman las conferencias episcopales porque él nombra a los obispos, esa escucha, ese diálogo se puede parecer al diálogo que puede haber en un consejo parroquial cuyos miembros han sido nombrados por el párroco entre sus amigos. Yo te nombro y luego te escucho. Y si no me dices lo que quiero oír, se acaba el nombramiento. Creo que el tema es suficientemente delicado, suficientemente importante como para no tomarlo a la ligera. Hay una cosa que dice el documento y que me gusta mucho. Dice que la primacía en la Iglesia no la tiene el Papa, la tiene Jesucristo. La tiene, lo dice explícitamente, la palabra de Dios. Es decir, la tiene la revelación. Pero la revelación, así lo dice también el Concilio Vaticano II, la revelación está integrada por la palabra de Dios y por la tradición. Creo que haríamos muy bien en darle a la palabra de Dios y a la tradición, a la revelación, la primacía. Y no hacer nada que vaya en contra de esa revelación. Porque hacer algo en contra de ello no va a favorecer la unidad, sino, como ya se ha visto en nuestra historia y como se está viendo, por ejemplo, entre los anglicanos, eso no va a contribuir más que a aumentar las divisiones. La primacía en la Iglesia la tiene Cristo. Todo lo demás es una pura y mera secuencia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si quieres seguir al tanto de lo que sucede en la Iglesia, te invito a que accedas a nuestra página de información www.magnificat.tv. Seguiremos informándote de lo que sucede en la Iglesia. Hasta dentro de 2 semanas, si Dios quiere.